Saludamos a esta hora al doctor Rubén Vargas, exministro del Interior. Doctor Vargas, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre un placer. No, al contrario. Bien, hay una preocupación porque al parecer esta situación de la inseguridad no cambia en nuestra capital, sobre todo porque se ha declarado en emergencia los distritos de San Juan del Lurigancho, el Lince, San Martín de Porres, pero en los distritos precisamente de San Juan del Lurigancho, declarados en emergencia, y San Martín de Porres, han seguido ocurriendo pues actos violentos como asesinatos. ¿Cuál es su apreciación en cuanto a esta situación que preocupa a todos los limeños y los peruanos? A ver, mira, yo propongo que analicemos el problema de la inseguridad, el desborde de la criminalidad, pero no como un fenómeno aislado, sino creo que el problema de la inseguridad tiene que ver también con esta situación de crisis generalizada en la que nos encontramos. El desborde de la criminalidad no es ajeno a la recesión económica en el que finalmente el gobierno y el Ministerio de Economía aceptaron en la que nos encontramos. Y cuando hablamos de recesión económica, tenemos que decir con absoluta claridad que estamos hablando que todos los días hay peruanos y peruanas que pasan a la línea de la pobreza y de la extrema pobreza. Una economía recesada significa que los sectores más vulnerables del Perú están teniendo dificultades para alimentarse, están teniendo dificultades para sostener su canasta básica familiar. Y eso es lo que está pasando no solamente en las grandes ciudades, sino principalmente en las zonas rurales. Las familias que viven de la agricultura familiar, son los más vulnerables como consecuencia de esta recesión económica en la que nos encontramos. Ese es un primer tema. Y por supuesto, la recesión económica también genera inseguridad y generan situaciones y circunstancias que alientan, que alimentan, que generan situaciones que favorecen a el delito, especialmente al delito cotidiano, al delito callejero. Y otro hecho, otro tema que también tiene que ver con esta crisis generalizada en la que nos encontramos es la absoluta precarización aún mayor, mucho mayor a lo que se tenía ya, es en el sector, en el sistema de salud. Y toda esta situación, aunado por supuesto al problema de la inseguridad, tenemos ya en las próximas semanas el inicio de los problemas del fenómeno del niño. Y en esas circunstancias vamos a necesitar que el gobierno auxilie, que el gobierno trabaje a las regiones más golpeadas con ayuda humanitaria, pero eso lamentablemente se va a ver seguramente también dificultado por la precarización en general del gobierno en el que estamos. Entonces, en conjunto, en general, la crisis del país no es solo de la inseguridad, sino es una crisis generalizada y que lamentablemente no estamos viendo ninguna acción, ninguna posibilidad que salga del gobierno que nos permita decir que esto se va a parar, se va a remediar o se va a revertir. Lamentablemente, esta es una situación que nos obliga a preguntarnos, ¿queremos seguir, queremos mantener en esta situación hasta el 2026? Esa es una de las respuestas que tenemos que darnos todos los peruanos. Ahora bien, yendo en específico a su pregunta, nosotros siempre hemos advertido que los estados de emergencia eran medidas populistas, eran medidas demagógicas de los gobiernos que no saben cómo enfrentar el problema de la inseguridad. A este mismo recurso de los estados de emergencia demagógicos recurrió también Ollanta Humala en el 2015 cuando el Callao se desbordó por los asesinatos, por el sicariato. También recurrió, recordemos, Pedro Castillo. Lima ha estado permanentemente en estado de emergencia por razones de inseguridad como otras regiones del norte. Y como que todas esas experiencias fracasaron y advertimos que eran un fracaso y a pesar de ello, ahora el gobierno de la señora Boluarte nuevamente recurre a estos anuncios vacíos de las declaratorias de estado de emergencia y que ahora estamos viendo cómo pasó con Humala, como pasó con Castillo,
no tienen ningún efecto práctico para reducir los problemas de criminalidad, de victimización, de la recurrencia de los principales delitos, especialmente vinculados al robo, al hurto de celulares y a las extorsiones. Y por supuesto el sicariato. Cada día se anuncian, se mencionan el asesinato de personas e inclusive de autoridades. Entonces, definitivamente lo que está haciendo el gobierno con estos anuncios facilistas de la declaratoria de emergencia no está resolviendo en lo más mínimo el problema de la inseguridad. Entonces, no hay ningún plan que tenga el gobierno, así lo anunció ya semanas atrás el propio Premier, diciendo que había un plan Boluarte, ¿no? Y que había muchas expectativas para enfrentar a este crimen organizado. Organizado, la delincuencia está más organizado que el propio gobierno en sus medidas. Sí, sí, esa es una buena conclusión. La delincuencia organizada está mucho más organizada que el gobierno, sí, esa es una buena conclusión. Lamentablemente, a ver, algunas cifras. El día de hoy, Perú 21 acaba de publicar una encuesta que realizó Ipsos, donde se menciona un dato que es absolutamente preocupante. San Juan del Lurigancho es el distrito más poblado del Perú. Hay más de 1,5 millones de peruanos viven en San Juan del Lurigancho. Pero según esta encuesta, cerca del 50% de la población del distrito más poblado ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Eso es absolutamente grave. Grave porque no estamos hablando de una zona alejada en la cuenca del Putumayo o en el Brae o en una zona tomada por la minería ilegal como es Madre de Dios o Patás en la Libertad. No, estamos hablando del distrito más poblado en la capital del Perú, en Lima, San Juan del Lurigancho. El 50% de su población fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. No, y esto lo que nos indica claramente es lo que yo he venido señalando ya de algún tiempo atrás. San Juan del Lurigancho en este momento se encuentra secuestrado por el crimen organizado, especialmente el Tren de Aragua, para las extorsiones. En San Juan del Lurigancho, los peruanos y peruanas que viven en ese distrito tienen que pagar para poder trabajar, tienen que pagar para poder vivir. Y esa es una situación absolutamente crítica, Un que término el muy duro, gobierno tiene ¿no? que... Un término muy duro, secuestrados y a vista y paciencia de las autoridades. Eso es lo grave de esta situación, porque estamos frente a un distrito de la capital, el más poblado, que se encuentra secuestrado por una organización criminal extranjera. Y no estamos haciendo nada para recuperarla, para rescatarla. Estamos declarando el estado de emergencia como si eso fuera la varita mágica y estamos viendo ahora que no sirve para nada. Y con una Entonces vamos policía. a normalizar eso, vamos a darlo por un hecho sin importancia, vamos a No, dejar que los peruanos sigan pagando para poder vivir, para poder trabajar. no, ese indudablemente no, y sobre todo con una policía que carece de una infraestructura, patrulleros, armamentos, que no se le da, y esto se ha hablado de mucho tiempo y no hay ninguna solución al respecto. Esto va a continuar en todo caso. No solamente va a continuar, sino va a ir creciendo y va a ir complicándose más. O sea, va a haber más San Juanes del Lurigancho tomados por el crimen organizado. Ahora es San Juan del Lurigancho y seguramente que en las próximas semanas o meses la misma situación vamos a tener en San Martín de Porras, en Atevitarte, en otros distritos que todavía no son declarados formalmente el estado de emergencia, pero tienen indicadores de inseguridad mucho mayores que inclusive que San Juan del Lurigancho. El ejemplo es Ate. Ate Vitarte tiene una situación de criminalidad mucho mayor que San Martín de Porres o San Juan del Lurigancho, pero no está declarado en estado de emergencia. Y así van a pedir estado de emergencia a las finales, bueno, todos los distritos de la capital. Usted también se ha referido, lo escuché, que se necesitaba fortalecer las unidades especializadas de la Policía Nacional, mejorar el control dentro de los penales y generar un mayor trabajo articulado de la policía y el Ministerio Público. Se tiene que dar eso con urgencia. Absolutamente con urgencia, pero esa es la fórmula, que no hay que inventar la pólvora. Lo que usted ha señalado, en efecto, esa es la fórmula para enfrentar al crimen organizado.
una policía especializada, fortalecida con la tecnología que los ponga en ventaja frente al crimen organizado, una policía especializada donde priorice o convierta a la inteligencia como su principal arma de combate y por supuesto un trabajo articulado con la fiscalía, Ujú. con la fiscalía también especializada. Pero ese, como dije, para el crimen organizado, pero también necesitamos enfrentar ese crimen cotidiano, ese crimen que arrancha celulares, que arrancha carteras, que arrancha inclusive las bolsas del mercado a las amas de casa. Esos delitos se tiene que combatir, por supuesto, pero es una estrategia distinta a la primera. Y esa estrategia tiene que pasar por un trabajo también articulado con los alcaldes. La verdad que es dramático ver a los alcaldes, a los alcaldes que no tienen los pantalones bien puestos para enfrentar estos problemas de delincuencia cotidiana. Lamentablemente los alcaldes se están lavando las manos y están solamente llenándose la boca pidiendo que se declare el estado de emergencia como si eso fuera la solución Ujú. y lavándose la mano, digo, porque ellos no están haciendo nada dentro de sus competencias y responsabilidades para enfrentar estos delitos callejeros. Me pregunto, los alcaldes que están pidiendo declaraciones de emergencia, están trabajando para erradicar los mercados de objetos robados? No. Pero para enfrentar estos mercados de objetos robados, ¿se necesita declarar estado de emergencia? No, señor, solo se Claro. necesita decisión y tener los pantalones bien puestos. Vemos, por Pero, ejemplo, en el centro de Lima, en la Plaza Unión, donde hay estas galerías y que todo el mundo sabe que venden ahí implementos tecnológicos que son de robo. pero Y estos siguen abiertos durante todo el tiempo. Se cierra, se hace operativos, a la semana vuelven a abrirlo. Pero exactamente ese es mi punto. Los alcaldes tienen directa competencia para poder regular, para poder enfrentar, para poder erradicar a estos mercados de objetos robados. Las Malvinas es un punto central donde se comercializa al por mayor los teléfonos celulares que han sido robados. Y eso se puede enfrentar, por supuesto que se puede enfrentar. Pero como digo, hay que tener los pantalones bien puestos pues para hacerlo. Y ahora, lamentablemente, no estamos viendo a ningún alcalde que tenga esa decisión política. Segundo, los alcaldes han interconectado sus sistemas de videovigilancia y de telecomunicaciones con sus distritos colindantes y con la central de la policía. No, no han hecho eso. Ujú. Tienen los sistemas de videovigilancia de pura pantalla que no funciona. Ujú. Así, eso es cierto, ¿no? Es verdad, hemos podido ser testigos de ello. Finalmente, doctor Vargas, usted ha mencionado que este es un fenómeno que no tiene que llevarse aisladamente. No solamente se tiene que ver este punto de vista por parte del ministro del Interior, de la Policía Nacional, sino en su totalidad. ¿Y quién debe liderar esta situación? La presidenta de la República, Dina Boluarte, debe salir al frente de ello. Miren, no sé si estará bien este ejemplo, porque ahora en estos momentos de delincuencia terrible que estamos viviendo, se usan explosivos, granadas como actos terroristas. Y nosotros en el año 80 hemos vivido pues todos estos actos terroristas con Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue una guerra total, se llegó a vencer esta situación por parte, digámoslo, de el líder que fue en ese momento el presidente Alberto Fujimori. ¿Tiene que haber acá un líder para enfrentar a la delincuencia y derrotarla? Mira, el marco legal nos señala de que quien preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es la Presidencia de la República. Y por supuesto es quien tiene que dar mensajes claros de que su gobierno va a enfrentar a estos problemas de inseguridad. Y por supuesto quienes tienen que operativizar esta decisión del gobierno a partir de estrategias claras es por supuesto el sector interior, y el sector interior es el ente rector en materia de seguridad ciudadana, que tiene que articular, tiene que trabajar con los otros sectores, con los otros ministerios y también por supuesto con los municipios. Yo insisto en el papel de los municipios porque lo que estamos viendo es que se están lavando las manos, no están cumpliendo con sus promesas de campaña y hay que decirlo de manera clara y directa. Eso es número uno. Número dos, mire, eh, yo estoy de acuerdo con que se combata con la mayor firmeza, con la mayor mano dura a la delincuencia, tanto organizada como callejera. Pero esa mano dura no puede confundirse con decisiones
que con decisiones que van a victimizar, que van a favorecer al delincuente. Me explico. Usted ha recordado lo que pasó en la década de los 90 frente al terrorismo. Y frente al terrorismo se decidió tener una legislación de emergencia para enfrentar a los actos terroristas. Recordemos, se crearon jueces sin rostro, se crearon un sistema de penal que lamentablemente, bajo el argumento de que estábamos en emergencia, se vulneraron principios básicos universales del debido proceso. Como consecuencia de esa legislación de emergencia, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Constitucional del Perú ordenaron al gobierno peruano a que se vuelvan a realizar los juzgamientos a los terroristas que se juzgaron con esa legislación penal de emergencia. Mi punto es que si no juzgamos respetando el debido proceso, que esa es la verdadera mano dura, el delincuente termina victimizado. Entonces, si somos un país democrático, si somos un país que pretende juzgar a la delincuencia con la mayor firmeza, hagámoslo respetando la ley, hagamos respetando el debido proceso. No hay peor enemigo para un delincuente que un juicio bien llevado por un fiscal probo, por un magistrado probo, y que eso termine en una sentencia condenatoria la más drástica posible. Pero eso se llega solamente teniendo una investigación que se ha respetado, donde se ha respetado el debido proceso. Y un trabajo en conjunto, ¿no?, entre el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Exactamente. Para un delincuente la mayor amenaza no es que un delito se castigue con 30 años o con cadena perpetua, porque si aumentar las penas fuera una solución, entonces los delitos que se castigan con cadena perpetua ya no se cometerían. Pero vemos que se están cometiendo y se están cometiendo con muchísima recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que asusta a un delincuente? ¿Las penas altas o que sea efectivamente castigado, capturado y sentenciado? Así. El temor a un delincuente se genera a partir de la eficiencia del sistema, es decir, que la policía, la fiscalía y el juez funcionen, trabajen como un sistema. Eso es lo que se convierte finalmente como una acción preventiva frente al delito. Bien, muchas gracias, doctor Rubén Vargas, el ministro del Interior, por estas apreciaciones en estos momentos difíciles que pasamos en nuestro país por esta inseguridad ciudadana que crece día a día. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Encantado, buenas tardes. Un abrazo. Encantado.